que la transhumancia en Alamillo no es solo un legado del pasado, es una forma de entender la vida, una memoria viva que ha modelado durante siglos el paisaje, el carácter y la identidad de todo el Valle de Alcudia. Desde tiempos medievales, cuando las grandes cañadas reales surcaban la península como arterias de vida, los ganaderos de esta tierra emprendían o acogían largos viajes al ritmo de las estaciones, guiando sus rebaños entre montes y llanuras en un diálogo constante con la naturaleza. En ese ir y venir profundamente humano se tejió una cultura rica en saberes ancestrales, el conocimiento del cielo, de los pastos, del agua, la solidaridad entre caminantes, la dureza asumida con dignidad y una libertad casi mística que aún hoy nos emociona. La transhumancia no solo alimentó economías y sostuvo pueblos, forjó una manera de ser, austera y noble, donde el esfuerzo y la convivencia con la tierra se convertían en valores fundamentales. Alamillo, como cabecera del Valle de Alcudia, ha sido testigo privilegiado de esta epopeya silenciosa. Hoy sus caminos vuelven a llenarse de vida en celebraciones que honran esta tradición. No se hace otra cosa que rendir tributo a generaciones de hombres y mujeres que con paso firme y mirada larga supieron convertir el movimiento en raíz y el viaje en identidad. La transhumancia en Alamillo no pertenece al pasado, sigue latiendo como un patrimonio cultural, histórico y profundamente humano que nos define y nos engrandece. La inauguración de esta tercera feria de la transhumancia comienza en este mismo momento, con su acostumbrado prólogo académico, que en esta ocasión será protagonizado por doña María Rubio Martín, doctora, profesora de Teoría Literaria Comparada en la Universidad de Castilla-La Mancha. Don Luis Mansilla Plaza, doctor ingeniero, profesor, investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha. Doña Pilar Ruiz López, ilustre jubilada, bióloga, Universidad de Castilla-La Mancha y el Instituto de Recursos Cinegéticos. Doña Rosalía López Molina, veterinaria, perteneciente a la empresa COVA. Sabe mucho de estas cosas y también nos va a ilustrar. Y cerrará esta mesa redonda doña María del Carmen García Moreno, veterinaria, profesora y excelente fotógrafa y muy conocedora del mundo transhumante. También disfrutaremos con ella. Doña María Rubio Martín, tiene usted la palabra. Buenas tardes. Se oye muy bien ya, es que si no me lo trago. Bueno, quiero compartir en primer lugar con todos ustedes una inmensa alegría por estar aquí. Hace 3 años, en la primera feria de la transhumancia, estaba ahí escuchando a la primera mesa redonda y no me imaginé que hoy podría estar hablándoles a ustedes. Tengo que dar las gracias al Ayuntamiento de Alamillo y en especial a su alcalde. Conozco a Ángel Alcalde desde hace 30 años, ¿no? Sí. Mucho. Hay muchas cosas que podría contar, pero ahora solo diré una. No paraba de hablar de Alamillo, de su gente, y yo pensaba que Alamillo era como una ensoñación. Yo no lo conocía, soy de Valladolid y me considero ya manchega y ciudad realeña. Pero luego lo curioso es que con Ángel Alcalde pude ir en varias ocasiones a Madrid y a otros sitios por trabajo que compartíamos en la universidad y siempre se encontraba con alguien de Alamillo. Y entonces eran personas además que habían alcanzado una notoriedad en la sociedad y es ahí cuando yo tomé contacto con Alamillo y decir, esto es de verdad, es un pueblo que tiene... Que existe realmente y no eran unas ensoñaciones solamente. Luego ya tuve oportunidad de venir aquí y bueno, me han ofrecido ahora la posibilidad de hablar de la transhumancia en la literatura
Yo tengo que decir que hasta hace poco tiempo de la transhumancia apenas conocía, pero la oportunidad que tengo ahora de hablar ante ustedes pues me ha permitido leer algunos libros y sobre todo reflexionar. Y eso es lo que les voy a compartir con ustedes, pues esas pequeñas reflexiones. Es decir, para empezar a hablar de la transhumancia en la literatura, lógicamente hay que remontarse a la presencia, es decir, cómo se ha representado el pastor en la literatura, ¿no? Es decir, cómo ha aparecido, cómo ha ido apareciendo en las obras. Y tiene dos orígenes o dos tradiciones. Una es religiosa, porque Cristo es representado como la figura del buen pastor, pero otra es profana y hunde sus raíces en la literatura y en la tradición grecolatina. Y en este caso pues hay que recordar a uno de los autores más importantes del mundo latino. Uno del mundo griego era Teócrito y en el mundo latino era Virgilio. Escribió la Eneida, como ustedes saben, escribió las bucólicas y las geórgicas, y una de esas obras está representada por pastores. Y a partir de ahí, de cómo Virgilio sobre todo representó la figura del pastor, surge toda una tradición en la literatura que parte de un tipo de obras que son conocidas como literatura pastoril o literatura bucólica. Bueno, ¿qué pastor aparece ahí o cuál es la figura del pastor que aparece representada en esas obras? Un pastor que poco tiene que ver con la realidad del pastor. Es una figura completamente idealizada, como sucede en todas las representaciones artísticas de Grecia, muy estilizadas, como son, que siempre responden a unos modelos casi perfectos. El pastor, junto con el pastor en ese tipo de literatura aparece el paisaje, y el paisaje también un paisaje idealizado. Se conoce con el tópico de locus amoenus, que es lugar agradable, amable, y que ha sido vinculado siempre con la Arcadia, una Arcadia feliz, una Arcadia atravesada de ríos, de árboles, de frondosidad, de sombras. ¿Y cuál es el tercer elemento de ese tipo de literatura? Aparte de un pastor que era un pastor poeta, filósofo, muy culto, que se dedicaba a hablar con sus compañeros de temas trascendentales, existía esa naturaleza idílica también, pero el otro elemento que caracterizaba esa literatura era el amor. Hablaban de amor. ¿De un amor real? No, tampoco era un amor real, era un amor que nunca era correspondido. Eran unos lamentos de los pastores ante el desdén de la mujer que amaban pero que no les correspondía. Estamos hablando de una literatura grecolatina que luego llega, lógicamente, por la tradición al Renacimiento, que es cuando recuperamos todos los modelos clásicos, y entonces tenemos a poetas como Garcilaso de la Vega. Pero autores posteriores a Garcilaso, voy a citar dos casos muy importantes como Cervantes y Lope de Vega. La literatura pastoril en el siglo XV, en el siglo XVI, todavía en el siglo XVII, era una literatura con mucho éxito. Y era una literatura que tenía ese género, mucho éxito, como lo tenían las novelas de caballerías. A la gente le gustaba, tenía muchos lectores. ¿Cuál era el problema? De que los moralistas lo veían mal. Veían mal que la gente se entreteniera con ficciones inverosímiles. Veían mal que eso acarreara una parte ociosa, ¿no? Es decir, entretenemos a la gente con cosas. Y entonces empezó a ser un poco denostada. Luego ya avanzamos, ese género pastoril se interrumpe, deja de tener éxito, deja de cultivarse porque no tiene éxito, y ya llegamos al siglo XX. Buenas tardes. Llegamos al siglo XX, lamentablemente tengo que ir a hacer un recorrido rapidísimo, y dices, pues apenas hay muestras de la presencia del pastor en la literatura. Se ha producido una revolución industrial, son otros los temas que interesan a los lectores. Y en España, bueno, pues hay una corriente de literatura social que empieza ya
a acercarse mucho a la realidad, abandona esas cuestiones idílicas y tal, y a lo mejor ahí pues podemos verlo, aunque no es posible. Hay una excepción y es el caso de Miguel Hernández, que fue pastor también, o durante un tiempo llevaba el rebaño, aunque también se dedicaba mucho a leer y luego a escribir, pero eso fue una excepción. Y entramos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI, yo esto lo tengo que ver porque no lo tengo todo en la memoria, que es la segunda cuestión que me gustaría abordar estos 10 minutos que tengo, es la recuperación del pastor, pero ya de un pastor real, con todos sus problemas, con todas las cuestiones que rodean a la vida del pastor, y aquí entramos ya con una serie de obras, y además hoy se va a presentar una que lamentablemente no he leído pero que he comprado y espero leerla con mucho gusto, que presentará mi compañero Luis Mansilla. Bien, ¿qué obras son? Pues yo he recogido algunas para recordárselas a ustedes hoy, aunque mi propósito es hablar de una que estando en Alamillo me llena me hace una especial ilusión, con eso cerraré yo mi intervención. Es la primera de ellas, se publica en 2001, es de Manuel Rodríguez Pascual, que se llama La transhumancia. Hasta entonces yo no he encontrado casos donde la transhumancia sea el protagonista o la protagonista de obras literarias, y me puedo equivocar y me disculpan si me equivoco. Sería a causa de mi ignorancia, que ya les he dicho que yo he empezado a estudiar esta cuestión hace poco tiempo. Bien, Manuel Rodríguez Pascual en 2001, en una editorial, y esto es importante por lo que diré después, en una editorial leonesa, publica un libro que titula La transhumancia, cultura, cañadas y viajes, que es donde podemos empezar, los lectores neófitos en estas cuestiones, podemos empezar a entender la vida de estos pastores transhumantes, con todas las tradiciones, con todas las costumbres, con todo lo que acarrea esa vida. En segundo lugar, que a mí me hubiera gustado mucho hablar de esta novela, es una novela ya, el libro que cito a continuación es de Borja Cardelús, que se titula El último transhumante y está publicada en el 2004, y esto ya es ficción. En este caso, el mayoral Justo Prioro, que se considera considerado como el último de los transhumantes, es el protagonista de un relato donde sigue fielmente la vida que supone y todo lo que supone para el transhumante y para la familia que abandona durante muchos meses. Es una novela preciosa, muy bien escrita, que yo, si alguno tiene interés, la recomiendo, aunque está agotada. Yo me he quedado sin ella después de tenerla en mis manos y en un traslado la perdí. Hay otro libro que se publicó en el año 2017 en Puerto Llano, de Salvadora Moreno Castañeda, también esta vez dedicada a los carboneros en el Valle de Alcudia. Ahora se centra en este oficio, y me gusta en este texto la dedicación que hace a la figura femenina, que vamos a encontrar en el último que voy a estudiar. Alejandro López de Andrada, Los años de la niebla, los últimos pastores, es un texto bellísimamente escrito, forma parte de una trilogía que el autor ha dedicado también a oficios ya casi abandonados, ¿no? O perdidos. Empezamos ya a sentir lo que es vivir entre chamizos, soportando la lluvia, toda esta vida del pastor. Gaby Martínez, que es otro excelente escritor, y este es el último caso, el último libro que voy a citar, en el siglo XXI, también en el 2020, publica Un cambio de verdad, una vuelta al origen en tierra de pastores. Aquí también hay una ficcionalización importante, y el escritor lo que hace es vivir la experiencia de abandonar toda una carrera de escritor, de viajero por el mundo, y meterse en la vida del pastor, conviviendo con todas las personas y circunstancias. Yo no me puedo detener en esta parte porque necesito ahora ya entrar en la tercero apartado de esta micro charla, que voy a dedicar, como no podía ser de otra manera, al libro de una persona que todos conocerán aquí en la sala, que es Vicente Romano,
y el libro del Valle de Alcudia. ¿Por qué? ¿Por qué este libro? Yo creo que será una lectura en Alamillo que todos conocen y si no, invito a que así sea. A mí me sorprendió que en el siglo XXI proliferaran los libros, los buenos libros. Falta el que se va a presentar hoy, que yo no lo he leído, pero que lo leeré. Pero bueno, proliferan unas obras excelentemente bien escritas, muy cuidadas, sobre la transhumancia y la vida de los pastores, poniendo en valor lo que esa vida representa a todos los niveles, como vamos a ver ahora. Yo, pensando en los motivos de esa recuperación, decía, bueno, es verdad que ahora, desgraciadamente, con todas las guerras que tenemos en el mundo, se ha olvidado el grandísimo problema que es el cambio climático, que hasta hace unos años estaba en primera fila en la prensa, en los medios de comunicación, y parece que lamentablemente pues ahora las guerras y todas las barbaries y barbaridades que se están cometiendo en el mundo lo ha desplazado un poco, pero efectivamente cuando el cambio climático aparece como primer problema de la humanidad, pues dices, hay una especie de concienciación. Hay también en España y en otros países, es verdad que más del primer mundo, hay un apoyo de las instituciones a medidas que vayan, o sea, sean conducentes a la protección, al desarrollo de ámbitos rurales. Es decir, van confluyendo una serie de actividades y de decisiones que de alguna manera están reclamando una vuelta a una vida más natural, a una vida más pura, que es lo que podría ser representado, y creo que en muchos sentidos así es, por el pastor, y lo que ahora se celebra y se conmemora y se homenajea, que es la transhumancia. Hay también una tendencia a abandonar las ciudades, justo lo que pasaba, lo contrario de antes. Abandonar las ciudades es una tendencia que no se ha generalizado, y apostar por una vida más sana y por un apoyo a lo rural. Es curioso que justo hoy estaba dando la noticia en los medios de comunicación de los cursos de formación de pastores en Andalucía y en otras comunidades, ¿no? Es decir, se está elevando ya el nivel de un trabajo, de un oficio, de una profesión que necesita ser apoyada desde todos los ámbitos. Y con esto ya llego a la tercera parte, que va a ser breve, que es el libro Valle de Alcudia de Vicente Romano y Fernando Sanz. Es un libro que se publicó inicialmente en 1967 y que luego la Diputación de Ciudad Real lo ha recuperado. Lo ha reeditado con alguna ampliación. Se inicia en las Guardas, hay un mapa a escala del Valle de Alcudia con todo el recorrido que hicieron estos dos compañeros amigos, con muy detallado las paradas que hacen, los cortijos, las poblaciones, los accidentes geográficos. Este es un viaje que realizan a pie. Son dos personas con una trayectoria profesional muy destacada. Es muy bien escrito, como ya creo que he dicho antes. Lo hacen a lo largo de 2 meses en la primavera, generalmente a pie, con 2 excepciones. Creo que cogen el tren puntualmente y un autobús y un taxi, pero para recorrer, para cortar un poco. Es verdad que tratándose de una persona, un alamillero como Vicente Romano, hay en el libro una especie de tendencia a un clímax, que es la llegada al Alamillo, ¿no? Después de un recorrido. Este libro, ¿por qué es importante? Porque forma parte o pertenece a un género literario que no he mencionado antes. Antes hemos visto que los libros sobre pastores o bien son ensayos novelados, o son ensayos, o son novelas, pero el libro de Valle de Alcudia de Vicente Romano y Fernando Sanz es un relato de viajes, es decir, nos metemos ya con la literatura de viajes, que es un género que se está intentando reivindicar desde muchos puntos de vista y a través de muchos proyectos de investigación, etcétera, etcétera. ¿Por qué un relato de viajes?
Porque el relato de viajes parte de una experiencia que se dice en teoría de la literatura factual, ¿no? Es la experiencia que se ha realizado, que no es ficción. Lo que pasa es que el lenguaje que se utiliza es literario y parece que tiene una capa que el propio lenguaje, con adjetivos, con metáforas, con recursos literarios, lo embellece. Pero la experiencia existe y lo que se cuenta es real. Y por ese libro, que es propio de la literatura de viajes, van apareciendo todas las personas que se encuentran en el camino. Y aparece, ahí se va construyendo una especie de mapa, por un lado geográfico, por otro lado humano, por otro lado antropológico, por otro lado sociológico, que retrata el Valle de Alcudia en los años 60 de una manera muy fiel. Ahí entramos en el libro de viajes como una literatura con un fuerte valor documental, pero es un libro que utiliza muy bien todos los elementos propios del libro de viajes y lo convierte en una lectura no solo amena, sino interesante y bellísima. Por ahí figuran todos los oficios y trabajos que se desarrollaban en el Valle de Alcudia a lo largo de esa década, pero especialmente y quizás como perlas que va soltando poco a poco a lo largo de la narración, está la figura del pastor trashumante. A diferencia de un ensayo, los escritores no describen lo que es la trashumancia, sino que los propios pastores, hablando con los escritores, cuentan lo que es la trashumancia y uno se va metiendo en la trashumancia de una manera casi sin querer. Fluye el relato, fluye la realidad del Valle de Alcudia y de Alamillo, porque va a ser el epílogo, de una manera natural, sin sobresaltos. Es cierto que van por cortijos, recorren muchos cortijos, recorren muchas poblaciones, en todas se paran, en todas hablan con la gente y nadie, sobre todo la parte de los cortijos y de las personas con las que se encuentran, sobre todo los pastores, recelan. No se creen, aunque ellos cuenten el motivo del viaje, la gente es un poco recelosa y dice, no, esto me parece que vienen a recaudar dinero, pero no me creo que alguien se venga de Madrid, abandone sus trabajos para querer contar un viaje por el Valle de Alcudia. Entonces se mueven todo el tiempo así y tenemos un relato maravilloso donde la trashumancia se va contando a partir de las distintas voces a las que dan entrada estos autores. Estos autores, fíjense, para mí es importante porque relato de viajes de este estilo no existe en España. Hay un modelo que es Cela cuando escribe el viaje a la Alcarria en 1948, pero para mí este libro es realmente novedoso y pocos están tan bien escritos como este. Típico del relato de viajes son los excursus, las paradas, donde hay digresiones y empiezan a contar lo que es la vida del carbonero, la vida del pastor, la vida del mayoral, las actividades que se desarrollan en el cortijo, el papel de las mujeres en la educación y en el cuidado de los hijos. En fin, termina, como he dicho antes, con un epílogo dedicado a Alamillo, donde describe muy bien lo que era Alamillo en 1962, 64, no recuerdo ahora exactamente, y cómo fue, sobre todo a partir del final de la Guerra Civil, cómo volvieron los hombres a Alamillo y lo que ha sido la vida de este pueblo hasta entonces. El problema es verdad que es una mirada melancólica, que es una mirada, es verdad que se estaba produciendo toda la despoblación en el Valle de Alcudia, fue importante, primero a Puertollano, luego Madrid, luego Barcelona, cosas que ustedes saben también por familias, y se queda con esa sensación. Es verdad que hay una especie como de reclamo a decir, bueno, ¿qué se puede hacer para frenar todo esto? Quiero terminar aquí porque es la tercera feria de la trashumancia organizada por el Ayuntamiento de Alamillo y creo que es
está muy bien pensar que ese libro y que ese final que destinaron los autores al pueblo de Alamillo tiene ahora una continuación quizás más feliz, ¿no? Es decir, hombre, es difícil solucionar todo el problema de la despoblación en España, pero actuaciones como la Feria de la Transhumancia, que además de ser un acontecimiento festivo, es una reivindicación de una manera de vivir, de una cultura, de unas tradiciones clarísima, ¿no? Entonces, homenajear al Transhumancia también es una manera de poner en valor la vida y de reclamar mayor atención para estos pueblos, y por eso felicito al Ayuntamiento de Alamillo por esta iniciativa que ya cumple 3 años. Y muchas gracias por su atención. Don Luis Mansilla Plaza, don Rafael Mata, al trabajo, por favor. Como ha dicho mi compañera María, para mí es un placer estar esta tarde con todos ustedes. Yo soy de Almadén, por lo tanto soy de esta comarca. Para mí Alamillo no es nada nuevo, no es como María, que lo ha conocido recientemente. Yo he venido muchísimas veces aquí y, como no, nuestro Valle de Alcudia también lo he visitado. Veo muchas caras amigas y, de hecho, pues me ha gustado mucho cuando he llegado esta tarde, porque me he encontrado con 2 compañeros del Instituto Pablo Ruiz Picasso, y la verdad que ha sido como se suele decir, una gozada darles un abrazo a ellos después de tanto tiempo. Yo voy a hablar de un libro. ¿Recordáis aquella famosa frase de aquel escritor: vengo a hablar de mi libro? No es mi libro, sino que es el libro de Rafael Mata. Pero me gustaría contar una cosa, ya que hoy estamos aquí entre amigos, y es algo que yo creo que cuando nosotros lo hicimos pensamos que podía ser interesante, y que creo que hay que retomarlo, ya que vamos a empezar lo de esta Feria de la Transhumancia, esta tercera feria mañana. Hace ya más de 25 años, junto con profesores del Instituto Pablo Ruiz Picasso de Almadén, conseguimos un proyecto financiado por el Ministerio de Educación que se llamaba Aprovechamiento didáctico de las vías pecuarias de la comarca de Almadén. Recorrimos todas nuestras vías pecuarias, recorrimos las veredas, recorrimos la cañada de Merinas, la que va por Sazuruela, e incluso llegamos a hacer algo de transhumancia. Y hicimos un poquito de transhumancia en la zona de Fontanosa, hablando con gente que trasladaba sus vacas en aquel momento de una finca a otra. La verdad que fue una experiencia muy bonita, y lo trasladamos al papel. Lo trasladamos al papel porque lo que quisimos es que los chicos, y así lo experimentamos, de los institutos vivieran algunos de estos trozos, de estos tramos, como por ejemplo la vereda de Badajoz, que es la que pasa justo, al norte de aquí de Alamillo, y más cercano, pues Almadenejos. Fue, como digo, una experiencia muy bonita, porque aunamos biología, aunamos geología, aunamos educación física. Recuerdo muy bien, muy cerca ya del pueblo Gargantiel, en el río, no es el río Valdazogues, es el río, la ribera Gargantiel, cuando incluso montamos una tirolina para que los chicos lo cruzaran. Entonces, yo creo que tenemos que intentar que todo ese tipo de cosas vuelvan, y yo lo dejo aquí pues para que los organizadores del año que viene intenten aprovechar este tipo de cosas, involucrando también a los niños. Bueno, dicho esto, voy a presentar al autor del libro. Bueno, Rafael Mata es un hombre inquieto y amante de la literatura, que sigue trabajando, investigando en todo lo concerniente a su tierra de origen, y un buen ejemplo de ello es este libro que hoy vamos a presentar. Y otros que ha editado anteriormente, como por ejemplo Apuntes sobre el campo de Calatrava y La encomienda a Castilsera, esa finca que también está en el término municipal de Alamillo, editado por la Diputación de Ciudad Real en el año 2019. ¿Quién es Rafael? Bueno, pues Rafael está jubilado, y como le he oído decir en más de una ocasión, sus 2 últimas pasiones están en su familia, en este caso sus nietos, y en la escritura. De aquí su prolífica obra de los últimos años, con títulos de temática muy variada, pero perdurando en ellos la cercanía al territorio que lo vio nacer y que conoce bien. Yo, que he seguido su aproximación a la literatura y he podido comprobar, como algunos de los que están aquí presentes, que también han leído sus libros, su evolución en la misma, destacando el rigor en la investigación para conocer las épocas y los lugares donde desarrolla sus textos, que luego traslada de forma genial al papel, utilizando en su redacción múltiples recursos, como el condicional imperfecto simple o el condicional perfecto compuesto, y un buen ejemplo de ello es el libro que tengo en mis manos. Pero bueno, llegó el momento de hablar del libro que todos tienen ustedes ahí, y que voy a aprovechar lo que me ha dicho el alcalde,
porque hay que vender el libro, y ya que también María ha hecho buena propaganda de él, el libro tiene un precio de 8,5 euros y ese precio no es el precio real, porque la Diputación le ha hecho un descuento de un 30% al Ayuntamiento y el alcalde y su corporación municipal han tenido a bien, fundamentalmente, pues que ese descuento vaya a los que compran el libro y les salga mucho más barato. Por lo tanto, creo que es bastante loable la acción del Ayuntamiento. Bueno, pues dicho esto, el libro tiene un título que es Mesteños rojos, ovejas, brujas y cinabrio. La verdad que cuando uno lee o oye este título, a mí lo primero que me dice, bueno, qué título más sugerente, ¿no? La segunda pregunta que me hago es, ¿qué mezclas de palabras que te inducen a pensar en la trama que puede tener el libro? Y otra pregunta que me hice la primera vez que lo leí es, ¿será esto una novela? ¿Será un ensayo, como ha contado María? Bueno, yo me inclino realmente por un relato novelado, con una excelente revisión bibliográfica y un glosario de cerca de 100 palabras para que los lectores puedan seguir la abundante cantidad de términos que ya no están en uso, que son básicos para entender momentos y situaciones que se viven en este libro y que Rafa ha querido incorporar para que nadie se pierda en su lectura. Es un libro con un contenido etnográfico y antropológico magnífico, con momentos que nos pueden retrotraer a la infancia de todos aquellos que ya pasamos de los 60 años y que acerca a los más jóvenes a ese tiempo de hace casi 400 años, pero que mucho de lo que se describe en él ha perdurado y perdurará con ligeras variantes hasta nuestros días. Es una reivindicación a nuestras raíces, aparte de nuestra identidad, que no se debe perder. De aquí que aproveche esta tribuna para reivindicar la cultura popular y felicitar al pueblo de Alamillo por mantener esta feria de la transhumancia que arranca hoy mismo. Pero vamos al grano, y seguro que más de uno de los presentes se preguntará, ¿con el título del libro es suficiente para imaginarnos de qué va este? ¿En qué época se desarrolla? ¿Hay muchos personajes? ¿Hay intriga? Para mí hay dos personajes principales en este libro. Uno, Sebastián San Pedro, joven mayoral soriano, sobre el que recaerá la mayor parte de la trama, llevándonos de unas situaciones a otras, motivado por su afán de cambiar su vida y guiado por su ingenio y ambición. El otro personaje son los lugares donde se desarrolla la trama del libro en una época muy interesante, finales del siglo XVII, bajo el reinado de Carlos II, aquel que llamaron el hechizado, aquel rey que no tuvo hijos y que montó un follón con su descendencia apareciendo a partir de él el reinado de los Borbones. Ya se van situando dónde estamos. Pero volvamos al libro. No voy a entrar en los 9 capítulos y el epílogo que tiene si eso lo vamos a dejar o lo voy a dejar a vosotros para que lo leáis. Yo voy a dividir el libro en 5 momentos. El primero, la transhumancia. El segundo, la minería metálica en el Valle de Alcudia. El tercero, el carboneo en el Valle de Alcudia. El cuarto, el mundo del transporte a través de las carretas de bueye. Y el quinto, los momentos en Almadén. El primer momento, la transhumancia. ¿Recuerdan aquella canción que a mí me enseñaron en mi colegio, el Colegio Hijos de Obreros de Almadén, que decía: ya se van los pastores para Extremadura, ya se queda la sierra triste y oscura, ya se van los pastores, ya se van marchando, ya se queda la sierra triste y llorando? ¿Quiénes eran estos pastores? ¿Y por qué hacían tantos kilómetros para ir a buscar los mejores pastos para sus ovejas? ¿De dónde venían? Pues les animo a leer sus 3 primeros capítulos, donde descubrirán o redescubrirán los caminos de la Mesta, descrito de forma magistral por Rafa, o lo que comían y cómo guisaban sus calderetas, esas que todos hacemos en primavera y que cada familia tiene su truco. Pues aquí podrán ver una auténtica caldereta de pastor y casi comerla, pues nuestro autor nos transporta hasta el guiso mismo. Los juegos populares, como el arrimapalo o el tiragarrote, que han llegado casi hasta nuestros días, o las predicciones meteorológicas de los pastores. Y así, en la página 45 podemos leer: si por la mañana la oveja andaba poco y luego se quedaba parada, eso era síntoma de lluvia, y si la oveja metida en la red se sacudía, agua más segura todo el día. Es una auténtica frescura descubrir este mundo y todo lo que conlleva aparejado, la transmisión del conocimiento de padres a hijos y el papel que todos los oficios jugaban y juegan en el mundo de la ganadería, la cría, el esquileo, los lavaderos de la lana, el tratamiento de las pieles, etc. Pero permítanme que haga un salto y deje para Sebastián, nuestro protagonista, con su forma de ver la vida, el que les enseñe este mundo. El segundo momento, la minería del Valle de Alcudia. No podía faltar un capítulo dedicado a la minería en un libro que resalta los valores naturales del Valle de Alcudia y su zona de influencia. Una minería milenaria que se cruza en el camino de nuestros protagonistas en un momento de expansión,
donde nuestro autor juega con los promotores de esta minería, entre los que se encuentran los banqueros alemanes Fugger o Fúcares, y la terminología minera y sus técnicas de explotación. Nombres como las minas de La Romana, La Romanilla, San Quintín, Horcajo, Los Pontones, Quinto del Hierro, Villazaid, etc., sirven para darnos cuenta de que en un entorno como el que se desarrolla este libro se van a encontrar algunas de las minas más importantes de la minería del plomo de España. Las vicisitudes de la investigación minera y su incertidumbre en el éxito de dicha investigación para la apertura de una mina vuelven una vez más a ser tratadas por nuestro autor de forma magistral, con un amplio conocimiento de la legislación y todo el negocio de la minería de aquellos tiempos, que hacen que cuando uno lee estos capítulos te puedas ver convertido en un auténtico buscador de tesoros mineros. Voy a leerles un pequeño pasaje para que puedan comprobar lo que digo, que está en la página 146. Karl, el ingeniero de minas alemán, no compartía la creencia general de la época de que los metales y minerales se formaban en el interior de la Tierra mediante vapores que se condensaban formando sustancias fluidos. Él era partidario de aplicar diversas técnicas de prospección, cuya finalidad era la localización en la superficie de los depósitos minerales existentes en el interior. Lo que nos describe el autor a través de este ingeniero alemán es el preludio de lo que ha sido la investigación minera y que aparecerá en un libro muy famoso que se llama De Re Metálica, cuyo autor es George Bauer, que es el primer libro que se escribió sobre la minería en Alemania. El tercer momento es el carboneo en el Valle de Alcudia. Antes de hablar de los carboneros, me van a permitir que les lea un detalle de cómo Rafa utiliza sus conocimientos para acercarnos al Quijote, describir cómo fue la magnífica boda de nuestros protagonistas con Martina. Martina es hija de carboneros y por eso quiero meter esta pequeña cuña. Una boda de lujo para unos pobres. Dice así en el libro: los elogios de los invitados sobre los platos se mezclaban con el refranero cervantino. No se hace la boda de hongos, sino de buenos bollos redondos. Ensalada y agua bendita, poquita. Más alimentan 2 bocados de vaca que 7 de patatas. Carne, cría carne. El pan, panza. El vino, sangre y guía la danza. Y como requeriría Sancho, vino suficiente, pan blanquísimo y quesos de oveja aderezados con miel. En el año 2017 se publicó un libro, que también lo ha comentado María, sobre los carboneros del Valle de Alcudia, cuya autora es Salvadora Moreno Castañeda. Un libro que seguro ya habrán leído, pero que aquellos que no lo han hecho les recomiendo que también lo lean. Pero antes de que lo hagan, no se pierdan el capítulo que sobre este tema nos relata nuestro autor, adentrándonos en este mundo de brega y lucha que estos hombres y mujeres desarrollaban en el Valle de Alcudia. Los detalles de cómo se encendían las carboneras y las horas cuidando el desarrollo de este arte para la obtención del carbón son descritas por nuestro autor también de forma magnífica, que a más de un lector le transportará, como me hizo a mí, aquellos años en los que se hacía el picón para calentar los hogares, evidentemente salvando las distancias. El cuarto momento es el mundo del transporte a través de las carretas de bueyes. Cuando leí este capítulo me acordé de un buen amigo, evidentemente ya fallecido, porque si no tendría más de 105 años, Tomás Avilero Sánchez, Hermosilla, quien me regaló una pequeña escultura que está en el museo de nuestra Escuela de Ingeniería como homenaje a los miles de hombres que durante cientos de años habían realizado el transporte del mercurio desde Almadén a Sevilla. Si los relatos de los capítulos anteriores son magníficos, aquí Rafa le va a poner el resto, pues está en un territorio que conoce muy bien, que además lo ha investigado a sabienda de que muchos de sus lectores son de esta tierra, y una vez más su descripción de cómo es el Almadén y sus minas de la época que tanto sorprenden a Sebastián, acuérdense, el mayoral, y a su hijo Juan, es digno de mencionar. Como botón, una muestra en la página 174. Llamaba la atención de Sebastián y sus compañeros la gran cantidad de oficios que realizaban los habitantes de Almadén, aún más diversos que los propios de pastores y carreteros, los sufridos cuadrilleros, zafreros y bergantes, que se dedicaban a arrancar el mineral por destajos previamente convenidos. Otros, con salario fijo, los acomodados, olleros, porteros y guardas. Los forzados o condenados a galera, que se ocupaban del interminable trabajo de achicar el agua. Los bomberos, amainadores y charqueros. Los encargados de la fortificación con madera, ventibadores y operarios de hacha. La fortificación con mampostería, que realizaban los alarifes. Los siempre enfermizos cargadores del mineral de los hornos y del vaciado de las escorias de estos. O el siempre expectante de la báscula almijarero, que proporcionaba aceite de oliva para los candiles que alumbraban los trabajos de interior. Una sexta parte de 1 libra para cada turno de 4 horas. ¿Qué les ha parecido, como nos cuenta Rafa, este pasaje? Para mí, genial.
Bueno, no me quiero dejar las rutas del Azogue, ese camino carretero por Sierra Morena y las dehesas extremeñas de Almadén a Sevilla. Un camino del que todo el mundo habla en los últimos tiempos como un recurso turístico más para Almadén y su comarca, y que un grupo de personas de la Asociación de Antiguos Alumnos de Estudiantes de la Escuela de Almadén tuvieron a bien reivindicar como camino de vida de antaño y de hoy en mayo del año 2016, pero que no termina de tomar forma. Móntense en una de las carretas y hagan el camino de la mano de Rafael y lo podrán disfrutar. Yo les aconsejo que tengan un pequeño plano para que vayan dibujando este camino y luego aprovechen un fin de semana para hacerlo, aunque sea en coche, se sorprenderán. El quinto momento, los momentos Almadén. Bueno, esto va llegando a su fin y alguno de ustedes se preguntará ¿por qué le he llamado a esta parte los momentos Almadén? Pues la razón es porque los dos últimos capítulos del libro se desarrollan íntegramente en nuestra comarca. Directamente, el amor, las intrigas, las brujas, la religiosidad se mezclan en ello. Pero de todo esto se lo dejo para ustedes, pues no quiero seguir desvelando más, sino animarlos a que lean este libro, que como dije al principio, es un libro de vida, de reivindicación y valoración de lo nuestro, del mundo rural, de nuestras raíces que han formado nuestra identidad. Y quiero terminar mi intervención con esta frase tan acertada que ha elegido nuestro autor para abrir este libro, una frase del filósofo cordobés Séneca. Dice así: cada uno ama su tierra no porque sea grande, sino porque es la suya. He dicho. Muchísimas gracias, Luis. Nos va a dirigir ahora la palabra el autor del libro, Rafael Mata. Buenas tardes a todos. Darles las gracias por haber venido a este acto. A Ángel Alcalde y al Ayuntamiento de Alamillo en general por la invitación a este hecho, a Luis por la exposición tan fantástica que siempre hace de mi trabajo en esta y en otras ocasiones, y a todos ustedes por venir, por supuesto, y por comprar ese libro que Diputación ha hecho un esfuerzo por poner en la calle, el Ayuntamiento de Alamillo otro, porque sea aún más asequible, ¿no? Yo no me voy a extender mucho porque la exposición que ha hecho Luis creo que es suficiente para presentar el trabajo del libro, y lo que sí hay que desvelarles leyendo. Este libro nació de paseos continuos por el Valle de Alcudia. Yo soy de esos senderistas que quedan siempre el último porque se va parando a hacer fotos y al mismo tiempo respira, ¿no? Porque me obliga el peso. Y coincidió la lectura de dos libros de los que ha citado María, la de los Carboneros y este último de Romano. Eso me dio la idea de lo que yo quería hacer. Yo quería contar qué estaba pasando en el Valle de Alcudia en el siglo XVII, pero ligarlo a más aspectos, lo que era el carboneo, lo que era la minería, lo que eran las carretas en aquella época, lo que eran los lavaderos de Villacastín, muchas cosas. Pero necesitaba un hilo conductor que me llevara a darle sentido a todo eso. El hilo conductor lo encontré en la figura de Sebastián del Mayoral, que arranca en Soria y acaba en la Ballestera, en Almodóvar del Campo. No he querido pasar de ahí en el libro porque ya está suficientemente descrito el Valle de Alcudia en esos libros que ha citado María antes, ¿no? Entonces, estas ovejas que llegan a Almodóvar quedan en la Ballestera y desde ahí empieza el movimiento. Necesitaba un tiempo verbal que es muy importante para mí elegir a la hora de escribir. Y no quería escribir en pasado, evidentemente no podía hacerlo en presente, tenía que ser en tercera persona, y encontré el condicional que no había utilizado nunca, que nos lleva atrás al pasado pero nos permite mirar al futuro. Y eso me dio mucho margen para poder escribir. Descubrirán en el libro que el personaje central, Sebastián y Martina, su novia y futura mujer, son una pareja muy ambiciosa. Ellos inician trayendo ovejas cuando el padre de Sebastián ya no puede hacerlo, y una vez que llega aquí y ve el potencial del Valle de Alcudia y de las personas del Valle de Alcudia, ve que puede hacer muchas cosas más. De ahí que inicie a duplicar el rebaño, a comprar más bueyes, a utilizar las carretas que tenía su amo de Almodóvar del Campo para empezar a vender carbón, que empieza a comprar él por su cuenta a los carboneros de Alamillo, muchos, y de ahí decide incluso iniciar ese viaje que contaba Luis para ir a ver dónde va la lana desde aquí, va hasta Villacastín y desde allí hasta salir a los puertos cantábricos para salir hacia Europa, ¿no? No se queda ahí, todavía quiere avanzar mucho más y ve que cuando baja tiene que venir con algo, no vale venir de vacío, ¿no? Esa es la historia de los carreteros, iban con un producto, volvían con otro. No adelanto más, porque la intriga empieza ahí, ¿no?
hay una parte que citaba Luis que tiene que ver aquí las brujas con las ovejas, ¿no? Pues sí, porque hay una figura que aparece en los capítulos finales del libro que es acusada de brujería por la Inquisición de Chillón, en este caso, y veréis que ahí se desarrolla una trama que descubre cómo la religión dominaba desde el mercado hasta la moral de las personas, ¿no? Quiero que leáis el libro despacio, porque es un libro que tiene mucha información, no una novela al uso que se lee del tirón 2 capítulos, no, porque os va a llamar la atención muchas cosas que tenéis que ir a revisar el glosario, incluso revisar de qué ciudades estamos hablando, de qué características, porque son situaciones y lugares del siglo XVII, que ahora nos pueden sonar, pero no tienen nada que ver, ¿no? Entonces os animo a que lo leáis despacio. Y si os gusta, pues me encantará que se lo digáis a Ángel para que nos invite en otra ocasión a otra cosa. Y si no os gusta, también decírmelo para que yo pueda corregir los errores que se hayan podido producir al escribirlo. Muchas gracias a todos. Yo ya he leído el libro, es un libro fantástico y quedan 4 o 5 ejemplares nada más. Estoy seguro que se van a vender esta tarde. Aprovechando que está aquí el autor, pues dense prisa porque se van a acabar. Doña Pilar Ruiz López, jubilada, bióloga, Universidad de Castilla-La Mancha e Instituto en Recursos Cinegéticos. Tuya es la palabra. No tengo micrófono. Prácticamente, de Alamillo por derecho, Pero mi arraigo a la tierra es también de sangre. Mi padre era de Almadén y mi madre de Tamurejo, que es de Badajoz, pero colindando con Agudo en la provincia de Ciudad Real. Es decir, soy nieta de minero y de ganadero y agricultor por parte de madre. Es decir, mi vínculo a la comarca es muy, muy fuerte. Y prácticamente ahora, tras mi felicísima jubilación, y merecida, pues me he asentado en Alamillo. Así que aquí estamos trabajando en lo que podemos aportar para el pueblo y agradezco al Ayuntamiento que me haya llamado, porque todo lo que se pueda decir pues se hace en el pueblo. Y ya comenzamos. El tema que me va a llevar es el tema fundamental de la lana, visto desde un punto de vista ecológico, no económico, sino ecológico. La lana, un bien muy, muy fuerte en todas estas zonas y prácticamente en toda la península ibérica, desde hace más de 10.000 años en el mundo, utilizada por el hombre, llegando un momento en el auge de la fibra sintética, vino a menos. Pero no ha venido a menos nunca y ha seguido sirviendo y servirá para siempre desde el punto de vista ecológico como el coadyuvante de la dispersión vegetal que tanta falta hace en un sistema totalmente fragmentado, de hábitats fragmentados, debido casi siempre a la intervención humana, donde grandes ecosistemas muy homogéneos se han visto divididos por la creación de autopistas, de ciudades, de campos donde se utilizan excesivos herbicidas, dejando pequeños parches de especies vegetales que, si no fuera por los grandes dispersadores, como en el caso de la transhumancia son las ovejas que recorren cientos de kilómetros, se habrían quedado restringidos a esos parches y no habrían evolucionado y colonizado otras zonas. Y así empezamos. Las plantas son unos seres vivos que una de sus principales características es que no se pueden mover. Están donde están y su éxito reproductor y la colonización futura que hagan depende de sus propágulos reproductivos. Nos referimos normalmente a semillas, pero también se pueden dispersar pues, el fruto entero, como ocurre en muchos de los casos. La forma de diseminar sus semillas ha hecho que la planta
se rodee de unos mecanismos que aseguren esta posibilidad de dispersión, asegurando su supervivencia, su éxito reproductivo y su colonización a otras zonas más lejanas. Así, los mecanismos de dispersión de las semillas son según el sistema que se utiliza para esa semilla poderse desplazar. Tenemos la hidrocoria, que es por el agua. Normalmente lo utilizan plantas que están viviendo en el agua. Por ejemplo, las semillas de los nenúfares se diseminan a través del agua, para eso están en los ríos. La autocoria es la propia diseminación de la planta. Tenemos desde el peso grande que tiene una bellota y que cae y germina justo debajo de la planta madre porque necesita su protección, o otras como tenemos los pepinillos del diablo que pulsan las semillas dentro de una distancia relativa, pero las expulsan cercanos a la planta madre, y también es otra forma de reproducción propia de la planta. La anemocoria es quizás la forma más eficiente de dispersión que ha creado el reino vegetal, es por el viento. Conocemos miles de casos donde las alas que rodean a la semilla, los arces, los olmos, los plataneros, tienen la posibilidad de viajar con el aire y así llegar a otras zonas más lejanas y poder colonizar. Tenemos la zoocoria, que es la transmisión a través de los animales, que es lo que nos va a centrar esta ponencia. En la zoocoria hay una parte que aquí en este esquema pone antropocoria, pero en realidad los seres humanos somos animales que formamos parte del medio ambiente y sería una versión distinta de la zoocoria. Hemos salido todos al campo y hemos vuelto con los calcetines llenitos de semillas. Es una forma de transportar las semillas. Lo malo es que nosotros normalmente las quitamos, va el pantalón a la lavadora y no hemos contribuido demasiado al medio ambiente. Pero en los animales sí. Los animales, por mucho que se sacudan, las semillas están dotadas de anclajes y no se los pueden quitar. En la zoocoria, la transmisión de semillas por parte de los animales, distinguimos dos clases. Una, que es la endocoria, es decir, que se lo come, y la otra, la epizoocoria, que es que lo lleva encima de él. Nos vamos a centrar en la epizoocoria por el tema de que estamos viendo el gran valor ecológico de la lana. La endozoocoria es muy abundante también en la dispersión de semillas por parte de las ovejas de transhumancia, puesto que comen en praderas, pero también es menos efectiva para diseminar las semillas a larga distancia, puesto que dura lo que dura la digestión. En cuanto la oveja deposita las heces, ahí se acabó la diseminación. Eso pueden ser, pues a lo mejor 20 kilómetros o 10 kilómetros, lo que ande durante el día o las 8 horas que dura una digestión. También tiene el problema de que las heces son muy atacadas por las hormigas y tienen grandes depredadores, las hormigas, el escarabajo pelotero. Nos vamos a centrar en la zoocoria, que es la dispersión de las semillas en la parte exterior del animal. En este caso, la oveja merina con su lana, con sus características especiales. La ganadería extensiva, que representa el uso del suelo más extendido de todo el planeta, ha demostrado ser un vector muy importante para la supervivencia y la colonización de las especies vegetales. E incluso, aunque a veces nos parezca que no es bueno, ha contribuido a la naturalización de especies introducidas, lo que se llaman alóctonas. Pensamos que todo lo que no sea nuestro y que viene de fuera no es bueno, y tampoco es verdad. En los millones de años que lleva formándose la Tierra se han hecho, la biodiversidad ha sido muy necesaria en todo lo que ha sido la migración de especies, tanto animales como vegetales, para crear lo que tenemos ahora mismo como planeta Tierra. La transhumancia es, desde hace miles de años, cubre unos desplazamientos muy grandes que permiten que esa dispersión de las semillas sea muy, muy efectiva. De tal forma que las ovejas actúan como realmente reforestadoras, llamándoles incluso ingenieras de la biodiversidad. Realmente las propiedades de la lana, que ahora veremos posteriormente, le describen como
una especie de velcro natural. Estaríamos hablando de que en este sistema lana-semilla, la parte del velcro que consideramos más blandita, más sedosa, sería la lana, y la parte del velcro pinchosa serían las semillas. Tanto la planta como la fibra de la lana disponen de unas características naturales que facilitan este ensamblaje entre la semilla y la fibra. Por una parte, la planta, las semillas de las plantas o los frutos, se proveen de ganchos, pelos, púas, aristas, incluso de sustancias un poco pegajosas que les pueden unir fácilmente a la lana. El tamaño y el peso también importa en este caso. Semillas muy grandes podrían caer por gravedad, mientras que las semillas pequeñas se introducen muy bien entre las fibras de la lana, permitiéndose ir durante bastantes distancias sin caerse. Es alucinante que las plantas de los pastizales que tienen sus semillas preparadas para ser transportadas por la lana también crecen a una determinada altura, producen sus propágulos seminales y los frutos que coinciden con el tamaño del cuello y del pecho de la oveja, para que sea más fácil mientras están pastando que se queden enganchadas. Luego, las propiedades mismas de la lana también favorecen esto. La presencia de la lanolina como grasa que envuelve la lana favorece que las semillas se queden pegadas. Si nosotros hiciéramos la prueba, y de hecho los que nos dedicamos mucho al senderismo, se ve, si engrasas una bota es cuando la llevas llenita de semillas cuando vuelves a casa, porque claro, la grasa es un pegamento. También la lana, como el vellón que forma rizado y denso, tiene una persistencia extrema de las semillas. Se pueden quedar hasta, se ha visto en trabajos de campo, que hasta 7 meses pueden transportar las semillas. Incluso ya estando en otro sitio, ya pastoreando normal, sin estarse moviendo y ni rascarse, las semillas siguen metidas en su lana hasta por 7 meses. Cubriendo una distancia de hasta 400 kilómetros, manteniendo esos 400 kilómetros un 47% de la carga. Y se ha visto también que es una multitud de especies las que invaden la lana. Se han llegado a contar 85 especies distintas de vegetales en un solo animal. Existe un caso que habréis visto todos, o la mayoría, en la tele y en tal, que es el tema de las ovejas que les creció la lana encima. Es una germinación in situ. Esto ha ocurrido este año quizás por las características lluviosas del año, pero ocurre en determinadas circunstancias. No es lo normal que la oveja trashumante, mientras va con la semilla, le germine la semilla en la lana. En primer lugar, porque esto ocurre más en ovejas estabuladas, no andantes, porque la lana de las ovejas estabuladas está más sucia que la de las ovejas andarinas. Entonces, porque la semilla necesita materia orgánica para poder germinar. Se une que la lana está llenita de tierra porque están estabuladas y con suciedad, y tiene una base muy buena la semilla para germinar. Si a esto se le une, como ha ocurrido este año, una gran humedad, que las ovejas cada vez que salen de la nave se mojan, pues germinaron y les salió heno, les salió pues lo que tuviera ese heno que le estaban alimentando, seguramente pues cebada o trigo, lo que tuvieran. El pastor Martín, que es de Mijares, de un pueblo de Ávila, se ha visto famosísimo en la tele hablando de las 2 ovejas. No recuerdo los nombres, pero tenían Dorotea y no sé qué, tenían sus nombres las 2 ovejas, que se han hecho muy conocidas, y dice que lo ve normal, que cuando les echan los pesebres el heno, que las ovejas meten medio cuerpo, porque están deseositas de comer, les cae encima desde el distribuidor los granos, y luego, como están húmedas todo el día, porque ha estado lloviendo todo el año, pues les salió la hierba. y fueron cosas que incluso se llegó a ver en internet que decían que era un fact, que no era verdad, pero sí ha sido verdad. Bueno, pues entonces, visto esto, nos vamos a centrar en ver una pequeña muestra
de aquellas plantas que más o menos conocemos y que son de nuestros territorios o de los que transitan las ovejas, que poseen esos mecanismos para poderse enganchar a la lana. Empezamos por la bardana, una planta bastante utilizada en la medicina tradicional como depurativa y que tiene unos garfios, como veis en la foto, muy curvos, que se enredan según pasa y roza con el fruto, se engancha en la lana. Se dice que este diseño natural fue lo que inspiró la creación del velcro. De la parte del velcro dura, que hemos dicho, la lana sería la parte del velcro blanda. El abrojo. El abrojo tiene muy mala leche, esta planta. Todos habremos sufrido cómo se nos han clavado en las zapatillas de andar o incluso en las ruedas de las bicicletas. Los abrojos son especialistas en pinchar bicicletas, pero están diseñados para ello. Estos no se meten tanto en la lana, sino que al pisar la oveja se le clavan las pezuñas y en la piel que rodea la pata. Esto inspiró también, dicen desde la Edad Media, pero realmente los romanos ya lo usaban, llamándole tribulo, como el nombre en latín de la planta, un arma defensiva que consiste en una pieza de hierro que tiene 4 púas, y muy parecido al abrojo, pero mucho más grande, en la que lo tires como lo tires al campo, siempre una púa se queda para arriba. Con lo cual, pues es un arma defensiva al avance de caballería, sobre todo, muy efectivo. En la batalla de Alarcos, en la Reconquista, al lado de Ciudad Real capital, una de las cosas que más se han encontrado en los campos donde se hizo la batalla de Alarcos son abrojos de hierro que están en el Museo de Ciudad Real, que tiraron para que no entraran las caballerías y también la infantería, claro está. La zanahoria silvestre es otro ejemplo más donde el fruto tiene también unos pinchos tremendos tipo velcro que se ven en la fotografía de la derecha, que nada más rozar la oveja con ellos se le queda enganchado a la lana. Todas las especies que estoy poniendo son especies de nuestras zonas y muy relacionadas con la medicina tradicional. El amor del hortelano, el amigo de los caminantes. Esta planta, esta sí que es un velcro total, porque yo tengo el corral lleno y no hace falta ni que tire. Si meto la mano ya salgo con ella. Esta no es solo la semilla, es la planta entera la que se queda pegada, completamente. Las flechillas. Esta planta es más bien una de las que han colonizado, porque es una planta más de montaña, de valles de media montaña. Y es de las que realmente la transhumancia ha traído desde pueblos lejanos de Castilla y León. Es esta atocha, a ver si me acuerdo cómo se dice, ahora me acordaré, la estipa y la atocha, que por eso se llama la estación de Atocha, son, si es una planta que se usa en hacer el esparto, es un esparto de media montaña, que es muy bonita, le llaman colas de bruja también, y presenta este tipo de semilla retorcida, que son unos ganchos realmente iguales que los que tenemos de hierro. Se engancha realmente en la lana y no hay quien lo pueda desenganchar. Es una planta que se está empezando a ver en estos espacios, ya dirigido también por el cambio climático, cambian los espacios. La cebadilla. Esta planta sí que nos rodea por todos sitios. La cebadilla la conocemos los que tenemos perro porque se les mete en las narices y no hay quien pueda sacarle esto. Pero igual, tiene unas aristas larguísimas que se engancha en la lana y como es muy común en nuestras praderas, pues las ovejas van llenitas de este tipo de semillas. La alfalfa.
La alfalfa, la que llaman también, los nombres vulgares ahora me acordaré. Bueno, es la mielga se le llama también. Es que los nombres vulgares varían mucho de un pueblo a otro. Cada pueblo tiene su denominación y entonces, pues eso, la mielga, en Ciudad Real le dicen mielga. La alfalfa realmente es una planta que está preparada para diseminar sus semillas debajo de la planta madre. Esas espirales que ven ahí es una semilla que se abre por la mitad y deja caer las semillas del fruto. Pero como tiene esa forma de espiral, se enreda de una forma bárbara también en la lana y entonces se convierte de una forma involuntaria en una diseminación epizooria. Esta es otra alfalfa, el carretón, que esta sí tiene una estructura buenísima para engancharse y es que es realmente rígida y con unos pinchos por toda su superficie. Al ser redonda, esta sí que una vez que entra en la lana no hay manera de poderla desprender. Y la avena loca, los novios que hemos hecho siempre, esta tiene una forma de prenderse que en los propios jerseys nuestros lo hemos siempre visto. Es una planta también hecha para reproducirse debajo de la planta madre. Las aristas que vemos tan grandes tienen unas propiedades de que se retuercen al secarse en el suelo y luego cuando cogen la humedad del suelo se empiezan a desenrollar que entran como si fuera un taladro al suelo. Esto mismo lo hacen dentro de la lana y llegan casi a clavarse dentro de la piel de la lana, de la oveja. Luego hay plantas que sin estar con unos mecanismos bárbaros para poder engancharse a la estructura de la fibra, sí son también muy susceptibles de al rozar la oveja estas plantas quedarse impregnadas de ellas. Es el caso de los cardos, he puesto como ejemplo el mariano y el borriquero, que tienen los vilanos que realmente están adaptados a diseminarse por el viento, pero al pasar la oveja mientras está soltando los vilanos y rozarse con el cardo se le queda también prendida en la lana. Quizá más por la presencia de la lanolina que se pega a ella. Igualmente pasa con plantas arbustivas que realmente tampoco están diseñadas para ser transportadas por el exterior de los animales, sino más bien diseminadas por hormigas. Las hormigas son verdaderas depredadoras de semillas, pero a la vez que esconden en los hormigueros las semillas, también hacen un favor. Hay muchas semillas que se desecarían en la superficie del suelo y al enterrarlas en los hormigueros germinan dentro del hormiguero, ayudando también. Pero son semillas muy, muy pequeñas. Pongo ahí una señal. Estos son semillas de romero, que son mucho más grandes que las del tomillo, por ejemplo, y sin embargo son de menos de 2 milímetros, que son tan pequeñas que también cuando la oveja roza estas plantas que están soltando sus semillas se quedan impregnadas de ellas. Y bueno, pues hemos llegado al fin de esta pequeñísima exposición que... Mi nombre es Rosalía López, soy de la empresa Cova, vengo como en representación de Cova, ¿vale? Allí somos como unas 1000 personas y ahora estamos en la feria agroganadera, pero yo me apetecía mucho estar con vosotros aquí, me hacía muchísima ilusión venir al Amillo, que hace mucho que no venía y que, como decía por ahí una amiga, está en mi casa y así lo considero. Además que soy casi manchega, pero de la otra parte de la Mancha, de Argamasilla, de Calatrava y por ahí tengo raíces. Así es que como aquel que dice, no, tengo querencia por esta zona. Pues bueno, haciendo un break en el camino de la transhumancia, yo voy a hablar de algo que a lo mejor no tiene mucha relación, ¿o sí? ¿Hay ganaderos en la sala? Sí, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces puede ser interesante, hombre, amigo Pablo, sí. Puede ser interesante lo que voy a contar, ¿no? La presentación que hemos preparado tiene dos partes. Una primera parte, lo voy a hacer muy breve, voy a hablar de Cova, que ya muchos de vosotros seguramente lo conozcáis, de algo, de la leche o del jamón, del pienso, vale, esa es la parte mía.
De las facturas, no, por Dios. No os acordáis ahora de pagar las facturas del pienso. Bueno, pues para los socios, que sé que hay bastantes en la sala, os voy a dar algún detalle de la evolución de Cova, de las últimas noticias y las que he considerado que son las más importantes o las más relevantes de contar ahora que hemos cerrado este año, ¿vale? Y luego una segunda parte en la que voy a hablar de las novillas de carne. En una ganadería de vacuno de carne, las novillas son un poquito la olvidada y ahí se va mucha pasta y bueno, nosotros en Cova somos de darle vuelta a la cabeza y de intentar dar soluciones y aportar a los ganaderos. Pues brevemente, mirad, en la imagen tenéis un modelo circular que es lo que nos define y representa cada eslabón de la cadena agroalimentaria, desde la agricultura y la dehesa hasta el consumidor final, pasando por nuestra industria de alimentación animal, nuestra industria de leche, cárnica, comercialización de todos los productos y, por supuesto, nuestras producciones ganaderas. Un modelo sostenible, 360 grados, que nos permite garantizar esa trazabilidad y esa calidad de los productos que ponemos en el consumidor final. Como decía, la agricultura es sumamente importante en Cova y en los últimos años mucho más. Nosotros trabajamos con ganaderos socios y también agricultores socios. En los últimos años la agricultura es importante. ¿Por qué? Porque le damos de comer a muchas vacas de ordeño, a mucho ganado de ordeño, vacas, cabra y oveja. Y necesitamos mucho forraje. Y afortunadamente hay variedades. Esa foto que tenéis ahí es de los campos de ensayo que se han estado visitando esta semana, por cierto, campos de ensayo en los que estudiamos variedades de leguminosas y de cereales que mejor se adaptan a nuestra zona, al entorno de los Pedroches, aquí a la zona de Alcudia, bueno, un poquito más en otra zona de Ciudad Real y Extremadura también hay ganaderos socios, agricultores socios, que nos ayudan con la parte de forraje. De esta manera asesoramos a los agricultores para que siembren con foco puesto en las necesidades que tenemos para la planta de mezclas. La industria de alimentación viene representada por esa actividad agrícola, esa planta de mezcla y la industria de piensos compuestos. El año pasado terminamos el año con 120 millones de kilos de silo y de maíz. El maíz hay que buscarlo en otros sitios donde hay más agua. Que este año es verdad que podemos haber sembrado lo que nos hubiese dado la gana de tantísimo como ha llovido, ¿no? Tanto es así que seguramente este año no tengamos esa cifra tan interesante de lo que ha llovido. Es probable que recojamos menos cereal. Pero bueno, ahí está, tratamos de cerrar un poquito el círculo y de ser de alguna manera autosuficientes. En la actividad de pienso, mezcla, materia prima, 700 millones de kilos, que es un éxito. Hacerlo todo en las dos plantas que tenemos, para pienso y para mezcla. Nos gusta vender pienso, pero nos gusta también que llueva y porque somos agricultores y porque queremos que tampoco haya tantas facturas de pienso, también de semilla para siembra. La industria de alimentación animal representa el 25% de la actividad global de la cooperativa. Tiene tres patas la cooperativa. Una es la industria de alimentación animal, la otra es esta industria láctea, que seguramente muchos de vosotros habéis estado en Pozo Blanco visitando la industria láctea. Cuando hablamos de leche en Cova, no podemos hacer referencia solamente a Pozo Blanco, que ahí es donde está la industria que más se conoce, con 400 millones de litros de leche al año. También tenemos otra planta en Cataluña, en la que hacemos 140 millones, otra en León, que se llama Lactiver, en la que hacemos 150 millones de litros, y en Lugo, 120 millones de litros. Hablamos de Grupo Cova. Representamos el primer grupo de leche líquida en España y esto nos posiciona con el 12% del total de leche de España. La actividad de leche va como la leche, las cosas como son. Es verdad que es impresionante replicar el modelo que hemos conseguido en el Valle de los Pedroches, en Cataluña, en León y en Lugo. Y en Lugo ya hemos puesto hasta una industria de alimentación animal. Llevamos 2 años desarrollando la actividad de piensos también allí, para darle de comer a las vacas a las que le recogemos la leche, claro. Y luego, en tercer lugar, la industria cárnica, ¿vale? La industria de la leche representa el 50-55% y la industria cárnica el resto, el otro 20-25%. La industria cárnica, aquí podía extenderme más, pero 2 noticias.
el ibérico, que lo estamos llevando ya, bueno, estamos exportando productos a 30 países, pero la última noticia que hemos conseguido ser homologados para exportar cordero a América, ¿vale? A Estados Unidos. Cordero que, Pablo, ya me he enterado que vas a hacer mañana cordero. Con la joya que es y es un lujo comer cordero aquí en España. Ah, ¿es hoy? Pues entonces nos quedamos, ¿no, David? La joya que es el cordero. Habrá aquí algún productor de cordero más, aparte del amigo Pablo, y no se consume en España. Entonces en Cobas tenemos que inventar cosas para darle salida, y los americanos pues parece que les está gustando. Nuestras producciones ganaderas, sin esto Cobas no sería lo que es, sin las producciones de nuestros socios. Cobas tiene 15.000 socios, entre socios de pleno derecho y socios colaboradores, que aporten producción a la cooperativa. 1.000 ganaderos, vacuno de leche, ganaderos de caprino de leche, de ovino de leche. Tenemos también una actividad de vacuno de carne, en la que recogemos terneros, por supuesto también corderos, y el cerdo ibérico. ¿Okay? Todos esos son nuestros ganaderos que entregan producciones. ¿Qué retos tenemos en la cooperativa en los próximos años? 3 retos, los resumo en 3. El primero de ellos, sostenibilidad económica, social y medioambiental, en las 3 vertientes. En la foto, en la imagen, veis ético. No sé si habéis estado recientemente en la cooperativa. Todavía no se ha inaugurado. No sé a quién llamarán para inaugurar la planta. Ya llevamos 2 añitos en los que con la planta fotovoltaica, se ve muy bien ahí, la planta de biogás, y la planta de biomasa, biogás y la planta fotovoltaica. La idea es ser un poco autosuficiente en cuanto a la energía. Ahora mismo conseguimos el 65% de la energía total que necesitamos para los diferentes procesos de producción de leche, de producción de pienso. Otro gran reto en la cooperativa es la innovación. Como decía, aquí no paramos de pensar. A nivel interno y a nivel externo se lanzan jornadas para que los colegios, para que mucha gente nos ayude a poder desarrollar ideas innovadoras. Y el tercer gran reto, y se habla mucho en Cobas de esto, garantizar las producciones ganaderas. Como decía, sin nuestros ganaderos no somos nada. Y nuestros ganaderos, algunas ganaderías se cierran y no hay relevo familiar. ¿Qué estamos haciendo en la cooperativa ante esa necesidad? Hemos llegado a un acuerdo con la Cruz Roja y se están trayendo personas de Senegal y de Mali. Se llama el proyecto Ordeñando el Futuro. Precioso, hay 18 personas ya viviendo en la zona de Los Pedroches. Se le da, obviamente, una formación multidisciplinar para que puedan trabajar en la ganadería de vacuno de leche haciendo cualquiera de las actividades que se tiene que hacer. Como decía, la segunda cosa que estamos trabajando, rentabilidad. Os hablaba de la sostenibilidad medioambiental, social, la económica. Si no se gana dinero en una ganadería, pues está al borde del cierre, ¿verdad? Entonces, en la cooperativa hemos pensado una serie de soluciones y enlazo con la segunda parte de la charla que os quería presentar, que es hablar del capítulo de las novillas, ¿vale? Muy brevemente, porque no he querido hacerla tampoco muy técnica, pero sí hay algunas cositas de nutrición que he metido aquí, ¿no? Las novillas, el futuro de cualquier ganadería de vacuno de carne. Muchas veces, ¿cuánto pensáis a qué edad pensáis que paren las novillas? ¿O cuál sería la edad ideal? Los ganaderos de vacuno de carne. A los 2 años. Entre los 2 y los 3 años, entre los 2 y los 3 años sería lo ideal. Pues en España el 40% de las novillas paren fuera de esa fecha. O sea, un mínimo porcentaje pare antes. Es un error también, porque puede afectar a la producción y a la viabilidad de esa novilla. Pero que paran después de los 3 años, una ruina. Hay que intentar entre los 2 y los 3 años. Ese sería el periodo ideal. ¿Y qué tenemos que controlar? Tenemos que controlar cosas del animal, de la nutrición y de la gestión. En el animal, la edad y el momento, muchos ganaderos yo con los que hablo tienen súper claro si a los 20, a los 24, cuándo quieren los partos de sus novillas, a los 29, a los 35, ¿vale?
Entonces yo digo, oye, pues si se puede poner a parir una novilla a los 24 meses, que es la horquilla un poquito más ambiciosa, ¿por qué no lo podemos hacer? Pero hay que hacer cosas, claro. El peso, no se habla del peso. En la ganadería de vacuno de carne no se habla del peso de la novilla y es el principal criterio. Si yo quiero que me paran con 24 meses, primero tengo que saber lo que tiene que pesar esa novilla y hacer un seguimiento de mis pesadas. Igual que al parto, a la cubrición y al destete. Aquí tenéis en la gráfica, pensando en los 24 meses como nuestro objetivo de partos, a los 24 meses debería de pesar el 80%. Pongo un ejemplo, pensando en una vaca limusina, vaca radio R, que pesara 600 kilos en su edad adulta, ¿vale? 600 kilos, el 80%, con 480 kilos tiene que parir mi novilla. Si no llega a ese objetivo de peso, es probable que no se me dé bien el parto. Tiro 9 meses para atrás y tengo el momento de la cubrición o de la inseminación artificial, que ya últimamente los ganaderos hacen mucho uso de inseminación artificial en las novillas, con toro fácil pardo y todo esto. En ese momento mi novilla tiene que pesar 400 kilos, que es el 70-65%. Y os voy contando pues, objetivos de crecimiento y de nutrición. En el esquemita de abajo tenéis el objetivo de crecimiento diario que tienen que tener mis novillas. Los kilos que tienen que ganar y el tiempo que tardo en coger esos kilos. Y la báscula, todavía después de 23 años que llevo en la cooperativa, hay ganaderos que me dicen: la mejor recomendación que me diste, Rosalía, que me comprase una báscula. Y digo, hombre, pues yo me alegro. Una báscula, joder, es que para pesar los corderos, los terneros, lo que pesan, lo que te van a pagar, pero también tengo ganaderos en la zona de los Pedroches que le insisto mucho en que pesen las novillas, y digo, si tienes una báscula aquí, dice, sí, pero es para pesar los cochinos. Digo, pero pésame también las novillas. Y no lo hace, pero por falta de dinámica. Y es muy importante que si yo tengo un objetivo de edad, también se cumpla el peso. La condición corporal. La condición corporal es sumamente importante. Esto se estudia en la carrera mucho. Hay una escala del 1 al 5 y mis novillas tienen que estar en 3. Para eso hay que acondicionar muy bien el ojo y palpar, que estén. Una vaca se ve si está gorda o si está flaca, pero ese grado de detalle hay que afinar la vista y es sumamente importante para conseguir lo que estamos diciendo. En el capítulo de nutrición necesitamos conocer, y esto ya es de libro, y esto ya son sistemas de referencia de nutrición. Y lo hacemos nosotros en el equipo de nutrición de COVAP, analizamos y conocemos muy bien cuáles son las necesidades energéticas de mis novillas. ¿Qué energía y qué proteína tiene que consumir una novilla si yo quiero que gane 1 kilo al día o si quiero que gane 300 gramos al día? Esta es la tabla resumen de mis necesidades de energía y de proteína en mis 3 momentos clave de la novilla: destete, cubrición y parto. En la cooperativa hemos desarrollado un plan nutricional que no es nuevo, se lo hemos copiado a las vacas de leche. La vaca de leche es nuestro espejo. La ganadería de ordeño, a los que nos gusta más y los que somos más de extensivo, la vaca de ordeño, en la ganadería de ordeño en general, nos lleva unos añitos por delante. Nosotros en COVAP, la vaca de espejo para muchas cosas es espejo para la ganadería extensiva. En la vaca de leche se ponen a cubrir las novillas mucho antes, ¿vale?, que aquí en el extensivo. Pero bueno, en definitiva es lo mismo. Y estos 3 productos que os traigo son ya experimentados en las novillas frisonas de leche. Conocemos la energía y la proteína también de cada uno de los productos: Prestarter, V20 y V21. El Prestarter, ahí tenéis en la foto terneritos, que los quiero como si fueran míos, son de un primo mío, pero estoy todo el día allí. Terneros con 2 meses ya pueden perfectamente consumir el pienso que hacemos de primeras edades, que se presenta en multipartículas y en granulito pequeño. El consumo inicial, os podéis imaginar, es anecdótico, pero es suficiente para que empiecen ellos a formar sus papilas ruminales y todo su estómago, porque cuando son grandes, imaginaros la cantidad de kilos que caben ahí. El siguiente pienso, importantísimo, aprovechando la inercia de crecimiento que vienen, esto es como los bebés, en las primeras edades crecen mucho, son muy eficientes en las conversiones. Comen 200 gramos y te ponen medio kilo.
Aprovechando esa inercia, el V20, ¿vale? Nuestro pienso para el prepostdestete. El destete en cualquier especie animal es un momento súper estresante. Vamos a intentar no hacer coincidir ese cambio de pienso con el momento en el que le quitamos la leche de la madre. En el momento de la cubrición, qué interesante lo que nos ha contado Pilar de todo el tema de la semilla y cómo se transporta, ¿no?, en la transhumancia. Nosotros, ganaderías que sabemos en la zona en la que están, con eso que nos va a servir para esta etapa final del primer parto. También granulado en 4 milímetros para facilitar todo el desarrollo musculoesquelético, ese canal de la pelvis, y que nuestras novillas no tengan problemas en ese primer parto. Y el forraje, ¿quién analiza el forraje? ¿Qué ganadero analiza el forraje? Que es la otra parte casi más importante, porque todos los rumiantes, el alimento principal es el forraje, luego suplementamos con pienso o no, pero primero es el forraje y no se analiza. Aprovecho este foro para deciros que en COVA tenemos este servicio gratuito de analítica de forraje. Esto es un tipo de analítica en el que hay mucha información. Nosotros necesitamos, como venimos conociendo la proteína y energía que necesita mi novilla y lo que me aporta el pienso, me queda la parte en la que ¿qué me aporta, qué energía y qué proteína me aporta el forraje? Pues también la puedo conocer con una simple analítica que te hace la cooperativa gratis. Y la parte de la gestión, ya tenemos todo, tenemos las necesidades nutricionales, tenemos nuestro objetivo, pues vamos a preparar una ración. Esto es como los chefs en cocina. A esto nos dedicamos en el servicio de nutrición animal. Si tenemos conocimiento ya de las necesidades, 5,3 de energía, 500 de proteína, más lo que necesita porque está creciendo el feto y demandando mucha más proteína y energía, y tengo el conocimiento de lo que aporta mi V21 y mi forraje, tengo que con una ración de 9,5 kilos, que está muy bien porque una novilla por capacidad de ingesta no va a comer más de 10 kilos, le vamos a poner 3 kilos de mi pienso, y el forraje, que este es un caso verídico, el forraje era heno y era un heno buenecete. Curiosamente, los henos que hemos analizado eran la mitad de proteína y la mitad de energía, y el ganadero tan tranquilo de echar ese heno. Claro, joder, pues las novillas van para atrás muchas veces si no le ponemos el pienso que toca para suplementar esa parte forrajera, ¿vale? Por eso es importante analizar el forraje. Como conclusión, y ya no me extiendo más, que me estoy enrollando un poco. El foco, como os decía al principio, nosotros en COVA hacemos muchas cosas, pero una de las cosas clave es que nuestros ganaderos, que sus ganaderías sean viables y perduren en el tiempo, y para eso hay que hacerlas rentables. Y esta es una manera, con este objetivo de que cubran mis novillas cuando se tienen que cubrir y que paran bien cuando tengan que parir según mis objetivos más ambiciosos. La cooperativa prepara un plan nutricional y el servicio de racionamiento. Y eso es todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Y vamos a hacer, le he titulado Visión y corazón de la transhumancia, ¿vale? ¿Por qué visión? Lo vamos a ver a partir de aquí, ¿no? Porque, como decía Camilo José Cela, un viaje se hace tanto caminando como recordando, ¿vale? ¿Y qué es lo más bonito y lo que a mí de alguna manera me enganchó al tema de la transhumancia? Pues me enganchó el sonido, porque es que ahí se para todo. Tú vas atravesando esas vías pecuarias por España, 125.000 caminos públicos, vías pecuarias, cañadas, veredas, cordeles. Y lo espectacular del tema es el sonido, los cencerros. ¿Vosotros sabéis la cultura que hay en torno a los cencerros? ¿Sabéis toda la información que hay, lo que es un cañón, luego los diferentes cencerros, cómo son los del sur, cómo son los del norte, cómo son los del este, los del oeste? En cada lugar de España hay unos cencerros diferentes con unos sonidos diferentes, según los valles, según las montañas, según un montón de historias, ¿no? Y claro, cuando uno habla de la transhumancia, siempre nos vamos al honrado Concejo de la Mesta, 1273, donde Alfonso X el Sabio crea el honrado Concejo de la Mesta.
Pero una profesora lo ha dicho anteriormente, esto viene desde el Neolítico. O sea, lo que ha pasado en España y la conformación del paisaje de España no lo hizo Alfonso X el Sabio, viene desde 10.000 años antes de Cristo. Nuestros paisajes se han conformado porque cuando el hombre empieza a domesticar los animales, pasaba de ir detrás de ellos cazándolos a una vez que los dominó, los pastoreaba y era él el que los llevaba de un sitio a otro. Como no estaban los piensos de coba, pues tenían que ir buscando ese alimento, un alimento que fuera fresco y que hubiese cantidad para alimentar esos animales. Fijaos que la primera mesta, y os cuento historias, ¿no?, y anécdotas, la primera mesta que se crea fueron las mestas locales. La primera mesta de España fue en Alcaraz, en una mesta de aquí de Castilla-La Mancha. Luego aparecieron más mestas locales, y cuando Alfonso X el Sabio se dio cuenta de todas esas mestas locales, formó lo que era el honrado Concejo de la Mesta. Y lo forma y lo hace por una cosa muy curiosa, porque recaudaba la corona y el reinado por los impuestos que se le cobraban a los trashumantes. Pensar que las vías pecuarias de España, eso que vosotros cuando veis, la cañada, la colada, el cordel, lo que hablaban en los libros, eran como las autopistas, y que cuando tú tenías que pasar de un sitio a otro tenías que pagar el impuesto de pontazgo, el impuesto de montazgo, el impuesto de portazgo, el impuesto de servicio. Eran las autopistas de esa edad medieval, ¿no? Y vemos la representación de la importancia de la transhumancia en muchos monumentos de nuestros pueblos. De hecho, si os fijáis en el toisón del rey, que cuando se pone su toisón el rey, lo que lleva abajo es un cordero. La importancia de la lana en España. Vosotros sabéis que la lana en España durante el siglo XVI y el siglo XIV era lo único que generaba divisa en España y lo que cotizaba en la bolsa de Ámsterdam. España fue grande gracias a la lana. Nosotros pudimos conquistar América gracias a la lana. Y quien más impulsó todo el tema de la transhumancia también fueron los reyes católicos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo estáis viendo, las vías pecuarias. A mí me gusta decir que si esos pastos y lo que estaba explicando antes la profesora, de esas semillas y de esa cubierta vegetal, de esa biodiversidad, que es como la piel de la tierra, vosotros cuando veáis tierras con pastizal, estáis viendo la piel de la tierra. Cuando nosotros arrancamos esa piel y veis tierras aradas con pendientes, son tierras como si a nosotros nos hubiesen quitado la piel, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cuánto se tarda en formar 2,5 centímetros de suelo fértil? Decidme una cantidad de años que se tarda en formar 2,5 centímetros de suelo fértil. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cómo cuánto? ¿Cuánto? 20. Pues para formar 2,5 centímetros de suelo fértil se necesita entre 500 y 1.000 años. Porque un suelo no solamente está conformado de tierra, está conformado de un montón de bacterias, de un montón de microorganismos, de un montón de hongos. Y cuando nosotros dejamos esos suelos desnudos y viendo una tormenta, eso se está perdiendo, el capital se está perdiendo. Por tanto, a mí me gusta decir que esa cubierta herbácea es la piel de la tierra y que todas las vías pecuarias son ese sistema sanguíneo o circulatorio que conectaba territorios. Y estaban lo que eran las grandes arterias, que son las cañadas, 75 metros, 90 varas, 75 con 23, porque equivalían a 90 varas. Estaban los cordeles, que eran la mitad, y las veredas. Y estaban las coladas, etcétera, etcétera. Y fijaos cómo era como nuestro cuerpo. Iban hasta los capilares, a cualquier rincón de la península, esas vías pecuarias. Esas son las grandes cañadas reales, las cañadas que unían el norte con el sur, los grandes movimientos migratorios. Cuando en el norte nevaba, se las bajaban en el sur. Cuando en el sur se secaban los pastos, se las subían al norte. Eso es la transhumancia. Pues fijaos, de las grandes cañadas que hay en España, que son 7 cañadas, la aragonesa, la leonesa, la conquense, la soriana, la vizcaína, etcétera, etcétera, pues fijaos que solamente quedan activas muy pocas. De que se esté haciendo transhumancia, hoy por hoy, quedan muy pocas. Ahí lo estáis viendo. Y yo
como os decía, y como yo decía que el viaje se hace haciéndolo o que te lo traigan aquí, pues yo quería traeroslo aquí, que aunque vosotros no lo hayáis hecho, quiero que lo veáis, lo que se hace en otras zonas de España. Por ejemplo, aquí, la Cañada Real leonesa, la que va desde Extremadura al norte. Ahí lo estáis viendo. Este es un puente súper bonito, Cañada Leonesa, que fui este año pasado, ahí en la zona de Trujillo. Espectacular cómo pasan, ahí estáis viendo. Pues bueno, como llevan todavía esos rebaños, fijaos qué paisaje, la modelación de los paisajes, ¿vale? A lo largo, muchas veces por carreteras, que muchas veces tienen que ir acompañados de la Guardia Civil, ¿vale? La importancia de la lana, ya os he dado los datos con anterioridad. Muchas veces cómo vivían los pastores, esas antiguas cabañas ganaderas donde estaban, ¿no? Bueno, y la transhumancia también, muy importante, asociada a la raza ganadera. Vosotros sabéis que en España hay, con el nuevo Real Decreto, con el nuevo catálogo que ha salido, hasta 147 razas catalogadas en España, de las cuales el 95% están en peligro de extinción. ¿Cómo es posible que un niño en el colegio defienda al lince, al quebrantahuesos, que tiene que hacerlo, pero también tiene que defender su raza autóctona? Hay razas autóctonas que hay menos que lince. Por ejemplo, la vaca pajuna en Sierra Nevada no llegamos a 1000 ejemplares en el mundo. Hay muchos menos que lince. Y desde el colegio también tienen que tener una educación rural para no solamente proteger lo ambiental, sino para proteger esos paisajes rurales, ¿no? Y bueno, ahí lo estáis viendo, la relación de esos pastizales con la oveja, con esa biodiversidad, ¿no? Tanto de mariposas, como aves necrófagas, como escarabajos peloteros, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí veis el trabajo del pastor, los corderos que no pueden andar, cómo lo echan al remorque, cómo vive, cómo duerme, cómo se lava un pastor trashumante, pues ahí lo estáis viendo, ¿no? Duerme en una tienda de campaña, se baña en el río, come en el remorque del coche y, bueno, frega los platos con el agua que tiene en ese coche. Esa es un poco. Muchos caminos coinciden con vías romanas, con el Camino de Santiago, con rutas visigodas. Ahora lo vais a ver, ¿no? En distintas fotografías que voy a poner, ¿no? Ahí lo estáis viendo. Y además, esos pueblos muertos de Castilla y León, que estaban muy asociados a la ganadería en el momento que se ha ido, han muerto esos pueblos. Cuando pasan los rebaños por el pueblo, la gente sale y se emociona y cómo están gestionando, como os digo, pues esos territorios. ¿Sabéis cuántos puentes hay históricos asociados a la ganadería y a las vías pecuarias? Muchos de ellos los construyeron los ganaderos porque lo necesitaban para pasar esos puentes, esos ríos, cuando iban de transhumancia. Anécdota, el Puente de las Maravillas, entre Castellón y Aragón. Lo encargaron porque en una de las transhumancias no podían pasar y lo hizo un arquitecto en muy poco tiempo y fue una maravilla, por eso se llama el Puente de las Maravillas, ¿no? Ahí lo estáis viendo. Luego, como sé que os gusta la transhumancia del Bravo, pues aquí os pongo, por ejemplo, una que va desde Jaén a Teruel. 30 días de camino pasando vacas bravas por España. 30 días de camino. Ahí lo estáis viendo. Era el recuerdo de Alicia Chico, que falleció. Era la ganadera de esta ganadería. Ahora está su mayoral, Tomás. Y una de las cosas emblemáticas, Alicia Chico murió cuando estaban los toros en transhumancia. Entonces, como luto y duelo, el mayoral le quitó los cencerros a los cabestros para que no llevaran sonido en el luto de su dueña, ¿no? Pues, si ya decía que la transhumancia es como algo muy raro que se acontece, la del Bravo ya es, vamos, eso es como, yo siempre pongo el ejemplo, digo, eso es como sacar la mezquita de Córdoba en procesión por los pueblos de España, porque solo existen 4 ganaderías que hagan transhumancia del toro de Lidia en el mundo, y eso acontece en España. Y eso debería de estar súper mirado, protegido y de todo, ¿vale? ¿Y cómo es esa transhumancia? Pues ahí lo estáis viendo, ¿vale? Ahí estáis viendo cómo pasan esas carreteras de La Mancha. Y fijaos, qué importante. Digo que salen de Teruel y llegan a Jaén. Pero es que en Teruel están un día y en Jaén están otro. Es decir, el 95% del trayecto
pasa por vuestra comunidad autónoma, que es Castilla-La Mancha. Fijaos la importancia de las rutas pecuarias y de las vías pecuarias en vuestra comunidad autónoma, ¿no? Ahí estáis viendo esas imágenes que genera esa transhumancia del toro bravo, cómo el paso de esas vacas bravas, cómo va desbrozando, cómo va actuando para que no haya esos fuegos, ¿vale? Ahí lo estáis viendo, por esas rutas, por esas vías pecuarias. Ahí, bueno, pues esta finca, porque para que entendáis cómo son las fincas de esta ganadería, Vicente, esto es tuyo, ¿no? Esta es allí en Albarracín, porque él no hace la transhumancia a pie, se las trae en camión, pero el paraíso que tiene Vicente cuando llega a Teruel, fijaos qué paraíso. Esas son las vacas de Vicente y esa es la gestión de una buena finca. ¿Por qué la transhumancia es muy importante? Porque tú, cuando te mueves, dejas descansar una finca durante 6 meses y eso la regenera y eso la mejora, ¿eh? Entonces, fijaos qué maravilla de finca tiene Vicente, ¿no? La señalización de las vías pecuarias, aquí tenéis la Cañada Real de los Chorros, el paso por viveros, de las vacas. Además, bueno, ahí lo estáis viendo. Fijaos que las vacas en transhumancia, lo nobles que son, esa soy yo tocando una vaca brava en transhumancia, ellas tienen un objetivo, y mirar, pasando una autovía, eso es como el choque de la historia, lo tradicional desde el Neolítico con la realidad de la sociedad actual de autovías y autopistas, ¿no? Ahí lo estáis viendo, incluso con esos puentes, ¿no? Bueno, y luego el eterno conflicto de la ganadería y la agricultura. Cuando pasan por las vías pecuarias, los conflictos con los del viñedo, con los del olivar, la usurpación en los tamaños de esas distancias, etcétera, etcétera. Y muy importante con el toro de Lidia es que cada vez que se para a descansar hay que contar las vacas. Las vacas son muy nobles, pero el problema cuando van todas juntas, pero el problema si se queda una suelta se siente amenazada y es muy peligrosa. Entonces los ganaderos siempre que descansan se paran, cuentan todas las vacas y hasta que no están todas no continúan el trayecto, porque si se queda una sola sí se siente amenazada y es peligroso. Y la cuentan así, un caballo a un lado, otro caballo al otro y van pasando todas. Tienen que coincidir el número de uno y del otro, ¿vale? Bueno, pues son imágenes que yo quería que vieseis, imágenes bonitas de esa transhumancia, pues del Bravo. Esta es la Cuesta del Judío o el Barranco del Judío, Vicente, ¿no? Corrígeme. Barranco del Judío, que es una pasada, porque yo no sé cómo siguen las vacas por ahí. Y una de las imágenes que me emocionó a mí personalmente fue cuando, después de 30 días de camino, llegaron las vacas a su finca allí en Teruel. Las vacas, que venían todo cansinas, ya agotadas de andar, vieron la finca y fijaos cómo se pusieron a correr y a retozar. Esa imagen fue impresionante, que las vacas sabían que habían llegado a su casa, conocen su terreno, ¿vale? Bueno, pues esta es la transhumancia del Bravo que os quería poner. Aquí, como os decía, cerca de Alcaraz, tenéis muchas cosas relacionadas con... Tenéis el poblado de las Mestas, el río de la Mesta. Si buscáis en la toponimia de vuestros pueblos de aquí de La Mancha, hay muchos que se hacen. Los toros, en vez de llevarlos por transhumancia, se hacen en camiones, ¿vale? Son las vacas y los pequeños, ¿no? Otra transhumancia, porque a mí me gusta decir que la transhumancia es el movimiento de animales en búsqueda de la primavera. La gente antes decía, transhumancia es la que hace largas distancias y transterminante es la que hace transhumancias cortas. No, es lo mismo. De hecho, si tú buscas en el diccionario la palabra transterminante no existe, solamente existe transhumancia. ¿Qué pasaba? Que antes os contaba que se pagaba un impuesto. Cuando tú salías de término y llegabas a un puerto de montaña y lo cruzabas, tenías que pagar el impuesto de servicio y montaje. Entonces eras transhumante. Y transterminante era el que salía de término pero no llegaba a puerto. Y entonces se decía transterminante. La memoria de las Mestas de 1836 te dice que en el momento que ya no se paga ese impuesto, ya esa definición de uno y otro no tiene sentido, ¿vale? Otra transhumancia,
Pues la que ocurre en Córdoba. Muchas veces Córdoba, por ejemplo, es el municipio con más, el segundo municipio con más territorio de España, casi con 84.000 hectáreas, ¿no? ¿Y qué hace este ganadero? Pues se baja las ovejas de la sierra a todos los pastos de abajo, ¿vale? Y con esa transhumancia que hace, pues hace el complemento que pasa por la ciudad de Córdoba, hace la gestión de todas las rastrojeras y de todo lo que se siembra en las partes bajas, y cuando es el invierno se la sube otra vez a la sierra. Ahí estáis viendo ese movimiento de ganado, la figura de los cabestros, fundamental. Si tira el manso, tiran la oveja. Entonces muchas veces te arriesgas con el manso y ya pasa todo el rebaño de la oveja, ¿vale? Quizás la transhumancia más importante que existe ahora mismo en España es la que se da en Jaén, en la sierra de Segura, de Cazorla, Segura y Las Villas, en la zona de Santiago Pontones. Todavía se mueven 70 ganaderos, casi 30.000 cabezas de ganado, a pie, ¿eh? Y ahí vais a ver como cuando pasan por este pueblo, como es Burunchel, por la calle La Mesta, ¿vale? Por esos puentes que, como os decía, son maravillosos. Este es el puente de Vandelvira y une La Mancha con la zona de Baeza, ¿vale? Baeza fue la segunda mesta local constituida en España, ¿vale? Ahí lo estáis viendo, cómo pasan esos animales por esos puentes, por otros puentes preciosos. Este es romano también, de esa transhumancia. Otro puente romano restaurado, el puente Mocho, el paso por Guadalimar. Entonces, este otro puente romano, que pasan esos animales que van en transhumancia. Fijaos la historia tan importante, no solamente de producción de un cordero, sino de mantenimiento de patrimonio cultural y natural. Estamos manteniendo puentes, estamos manteniendo caminos, estamos sirviendo de corredores ecológicos, estamos manteniendo pastizales. Fijaos qué labor, ¿no? Ahí estáis viendo esa transhumancia en Jaén, que todavía se hace y que os la quería traer en imágenes. Esa foto es porque como la mujer me veía todos los años ir a fotografiar, porque yo llevo con esto desde el año 2003, imaginaos ya el tiempo que llevo, pues siempre me veía que llegaba allí y me decía, ¿tú quieres hacer este año una foto diferente? Y digo, sí. Y era la encargada de la iglesia y me subió al campanario. Entonces esta foto la hice desde el campanario. Ahí estáis viendo esa fotografía de la transhumancia. Muchas veces cuando los puentes están cortados o esos puentes están anegados por el agua, porque muchos pasan a ser expropiados, muchas vías pecuarias también tienen el problema de ser expropiados, y el pantano anega esos puentes, pues tienen que ir por carretera. El gran problema de los animales por carretera es que sufren mucho, porque la pezuña con el asfalto se le calienta. Por eso las vías pecuarias, si os habéis fijado, hay muy pocas vías pecuarias alquitranadas. La ley del 95 prohíbe el alquitrán. Se pueden cementar o se pueden empedrar o se puede poner suelo, pero no echar alquitrán. ¿Entendéis? Y os encontraréis muchas vías pecuarias que vas por una carretera y te encuentras un trozo que es como de piedra. Y tú dices, esto es porque es una vía pecuaria, ¿vale? Entonces, muchas veces también tienen una problemática en su recorrido porque echan fitosanitarios para curar las cunetas y muchos de ellos acaban muriendo. Pues fíjate el problema de la lluvia en esa transhumancia, el problema de esa lluvia. Antes ya os he puesto imágenes de cómo duermen, cómo se lavan. Fijaos cómo ponen los colchones en los vehículos para pasar la noche. Ahí lo estáis viendo. Y pues esta es, como os decía, esa transhumancia que se realiza en la provincia de Jaén. Hay otras muchas que suceden, sobre todo, de las partes altas a las partes bajas. La transhumancia en altitud. De arriba abajo, pues esta es la que se sucede en Sierra Nevada, el puente de Órgiva. Pues las vacas, cuando llega verano, las suben a los pastos de verano. Está la vaca pajuna, como os decía, menos de 1000 cabezas en el mundo. Y quiero terminar con una idea fundamental, porque claro, parece que esto es algo del pasado,
si uno coge el diccionario y busca en el diccionario la palabra innovación, innovación es poner en el mercado algo que no existe. Nadie ha puesto en el mercado todavía un producto que incorpore los valores medioambientales y ecosistémicos que genera ese producto. La transhumancia está generando eso, está generando esos valores ecosistémicos. ¿Por qué? Porque regula el microclima del suelo, porque conserva la fertilidad de los suelos, porque resiste la acción del fuego. Las cabras grandes ramoneadoras, ¿vale? Evita la erosión. Imaginaos ese pueblo si no tuviera esa cubierta vegetal. Cada vez que llueve, la tierra estaría en el pueblo con una excavadora sacando la tierra de allí, ¿vale? Fija carbono cuando se hace redileo y no tenemos que tener o traer alimentación suplementaria de otros países, ¿vale? Mantiene el equilibrio hidrológico. Yo me enfado mucho cuando dicen, es que la ganadería, comer carne mata al planeta, porque es que una vaca se bebe 20.000 litros de agua. Vamos a ver. Yo invito a que vayáis a cualquier confederación hidrográfica de España, ¿vale? Y preguntéis cuánto se destina para ganadería. Ninguna de ellas más del 5%. Ninguna. Entonces, bueno, ¿por qué llegan esos mensajes? Proporciona alimentos de gran calidad. La profesora ha estado dando una charla maravillosa sobre todas las semillas que tienen en el exterior esos animales. Pero es que en el interior, cada oveja lleva en su estómago entre 4.000 y 5.000 semillas diarias. Fijaos la labor de dispersión que además va con el abono, va incorporado esa materia orgánica en la heces, ¿vale? Y yo durante un tiempo fui directora conservadora de un parque natural de la Sierra de Castries. Y entonces había una cosa muy curiosa que los biólogos decían, tenemos que hacer un cercado porque aquí hay una planta que las vacas y las ovejas se la comen, ejercen herbivoría y tenemos que protegerla para que no se las coman. Si no llegamos a quitar el vallado, desaparece la planta. ¿Por qué? Porque la planta había evolucionado, de hecho el que las plantas se enganchan a los animales es un mecanismo para ir esparciéndose, es una coevolución, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que lo que había en el vallado, el piornal, se había apoderado de todo, o sea, no había. ¿Y qué había pasado también? Que la semilla se había adaptado a pasar por el tubo digestivo de la cabra. Eso lo hicimos en Doñana, ese experimento con Ángel Martín. Entonces, veíamos que dentro del vallado no crecía la planta y fuera del vallado crecía la planta. Y era porque la semilla tenía que pasar por el tubo digestivo de la cabra para que pudiera germinar. Si no, no germinaba. Fijaos lo importante que es ese dato, ¿no? Conservadora de paisaje, conservadora de patrimonio. Fijaos, pongo esta foto con toda la intención. Ninguno de nosotros cuestionamos que haya que proteger la mezquita de Córdoba. Damos dinero para proteger la mezquita de Córdoba. Pues ¿cuánto dinero deberíamos de dar para proteger un patrimonio cultural, histórico y natural como es la transhumancia? ¿Vale? Gestiona rastrojos, mantiene hábitat. ¿Sabéis el montón de aves que están relacionados con las ovejas? Este ganadero me decía, Mari Carmen, yo tengo 2 rebaños, mi oveja y la garcilla. Sacaba todos los días los 2 rebaños. Encerraba sus ovejas y por la mañana las ovejas estaban esperando en la puerta de la nave para irse con la oveja y llevaban esos 2 rebaños, ¿no? O especies tan emblemáticas como la abutarda. La abutarda con la oveja, o el sisón, que no la he puesto aquí, con la oveja, o las aves necrófagas, quebrantahuesos, alimoches, buitres, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que os decía antes de las razas autóctonas. Y no solamente esas especies, sino más las pequeñas, que parece, ¿por qué vemos lo grande y no vemos lo pequeño? ¿Qué problema tenemos? Nos preocupamos por un lince, pero no nos preocupamos por una mariposa y, por supuesto, menos por una bacteria. Fijaos este folleto, esta mariposa, la puntaparda verdosa, te decía qué hay que hacer para mantenerla. Te dice, hay que evitar la plantación de pinos y favorecer la ganadería extensiva, es decir, los hábitats abiertos para que estos seres puedan volar, ¿no? Ahí los tenéis. Y fijaos también, muchas mariposas de la parte de Sierra Nevada se mantienen porque las sales minerales las obtienen a través de las heces de las vacas. Su principal zona, y lo estáis viendo, de obtener las sales minerales a través de las heces de las vacas.
o de los caracoles, que voy a contar de los caracoles que ya apenas se ven, pero todavía se ven en fincas ganaderas donde no hay utilización de fitosanitarios, glifosatos, etcétera, 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 etcétera. Y esta la pongo porque mi amigo Gerardo siempre me dice, siempre hablas de la flora y de la fauna, pero nunca del fungi, de los hongos y de las setas. Y en Sierra Nevada se han descubierto 3 setas vinculadas a las heces de las vacas. Y ahí os traigo el ejemplo de lo que os digo, ¿no? Gestión de barbechos, de otras superficies casi inaccesibles. Si no estuviera la ganadería ahí, ¿quién iría ahí a gestionar eso, no? Y, por supuesto, gestión forestal. ¿Cuánto nos gastamos apagando fuego? ¿Cuánto deberíamos de gastarnos en prevenir fuego? Y la mayor prevención del fuego es a través de esa ganadería. Por eso, este mensaje tan importante. Apagar el fuego es heroico, pero evitarlo también. Yo os doy un dato. En Andalucía nos gastamos 225 millones en el Plan Infoca cada año. A la ganadería, a través de la red de área de cortafuegos, nos llega al pastor más de 1 millón de euros y casi llega al 40% de la superficie. ¿Estaremos haciendo mal las cosas? Una reflexión, ¿vale? Gestión de ese olivar adhesado y luego pues mantiene todas esas vías pecuarias, que esas son verdaderas corredores ecológicos. Mantiene fuentes. Os cuento otra anécdota que me parece curiosa. Ahí en esa fuente veis ahí unos renacuajos que son sapos parteros en peligro de extinción. Esto era en el Parque Natural de Baza. Pues Medio Ambiente le hizo unos abrevaderos al lado, pues como desde aquí al atril. Bueno, pues le puso su rampa, le puso una red encima para que las ovejas no bebieran, o sea, para que estuvieran allí como en un jacuzzi. Bueno, pues el sapo no se iba allí, el sapo se iba donde estaban las ovejas. Había una relación sapo partero con la oveja tremendo, pues por lo que llevara en la boca o por lo que sea, o en un tornajo de madera como ese. Ese tornajo de madera estaba llena de salamandras, Ahí lo estáis viendo. En ese pequeño abrevadero estaba tanto el sapo partero como la salamandra, ¿vale? Y bueno, mantiene la cadena trófica y, por supuesto, genera nuestros paisajes. Nosotros tenemos en España una diversidad de paisajes enorme y a cada paisaje está asociado una raza ganadera autóctona. Termino con corazón. Hemos hablado de visión y termino con ese corazón. ¿Por qué? Porque la ganadería es algo más. No es una profesión, es una forma de vida. Y como estoy en La Mancha, quiero acabar con ¿Vosotros sabéis que Don Quijote en su lecho de muerte quiso ser pastor? Pues ya lo sabéis. Don Quijote en su lecho de muerte decía que no quería más Dulcinea, ya quería a Ana, a Francisca, a Lucía, a Teresina, hijas del campo a las que él cantara nuevos y muy sinceros amores, y no caer en la tentación de Crisóstomo de amar a una tan desamorada pastora como Marcela. El sueño de la aventura pastoril se le arrebató a Don Quijote el juicio que de nuevo y ya para morir vino a sentarse en su mente y en su conciencia. Pero es hermoso pensar que el último ideal del gran caballero fue que quiso ser pastor. Muchas gracias.